Veamos la tercera, ¿ya? Dice, a ver, este es un caso clínico. Ya, este es un caso clínico. A ver, así que estén pilas, pilas. Dice, Ramiro, de 14 años, previamente sano, se encuentra cursando un cuadro de fiebre de 39 grados centígrados y exantema macular de 4 días de evolución. Decide consultar en la guardia por presentar lesiones petequiales de predominio de tronco y extremidades. Durante la anamnesis recaba que presenta astenia, mialgias y cefalea de predominio frontal. El paciente se encuentra compensado hemodinámicamente. ¿Cuál es su sospecha diagnóstica? Ya, entonces dice 14 años, previamente sano, tiene fiebre de 39 y exantema macular de 4 días de evolución. Dice que tiene lesiones petequiales en el tronco y en las extremidades. Y que dice que siente astenia, tiene mialgias y cefalea de predominio frontal. Y que está compensado hemodinámicamente. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es su sospecha? ¿Ya? ¿En qué sospechan del diagnóstico? Entonces, A, dengue; B, sarampión; C, púrpura de Shannon, de Shell, de Scholen, de Shannon-Schonlein, bueno, esa púrpura, y síndrome de shock tóxico estafilocócico. ¿Ya? ¿Cuál creen? ¿Cuál creen? Dengue, sarampión, púrpura o el síndrome de shock tóxico estafilocócico. Ya, Rick nos dice sarampión. Ya, ¿por qué sarampión? Verán, dice previamente sano, fiebre, exantema de 4 días. Ya, en la guardia presenta lesiones petequiales de predominio de tronco extremidades. Durante la anamnesis dice que tiene astenia, mialgias y cefalea. Ya, o sea, a ver, entonces, ¿qué datos te faltan para que sea dengue? ¿Por qué no es dengue? ¿Por qué no podría ser dengue? ¿Y por qué sí, en cambio, sarampión? Dice el dengue causa dolor articular, además por la anamnesis no dice que viene de zonas de dengue. Ya, pero bueno, no siempre se esperen, ¿no? Que, que sea algo tan o sea, de que siempre le pongan ese dato de que viene de zonas de dengue, ¿no? O sea, hay algunas cosas que en cambio, por ejemplo, no dice para que sea sarampión, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, ellos tienen coriza, ¿verdad? Causa dolor abdominal muy difícil que no se mencione dengue sin signos de alarma. Ya, Glenn dice que puede ser un dengue sin signos de alarma. Ya, o sea, por ejemplo, a ver, para pensar en que fuese un exantema por la parte de un sarampión, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? A ver, debe tener coriza, debe tener también secreción ocular y además tiene tos para pensar en un sarampión. Y de ley, esos manes tienen tos en el sarampión. Eso sí, de ley tienen tos en el sarampión. Y aquí dice que sí tiene fiebre, el exantema de 4 días. El exantema de 4 días. Y que además tiene lesiones petequiales. ¿Puede haber petequias en el sarampión? Además, bueno, hay otros datos, ¿no es cierto? Hay otros datos que también en sarampión podría haber. O sea, además de la coriza, de la tos, las manchas de Koplik también. Las manchas de Koplik que podrían, bueno, que en su mayoría, bueno, a veces sí dicen, ¿no? Y también sí les hago válido lo que dicen que no vienen de zonas de dengue. Es verdad que no dice, ¿no es cierto? Ya. Entonces, claro, como tal, petequias en el sarampión, o sea, no, ¿verdad? En cambio, hay petequias en el dengue, puede haber petequias en el dengue, porque el dengue puede dar trombocitopenia, ¿no? Y causar hemorragias, ¿verdad? Puede que sí haya un exantema petequial, ¿verdad? En el dengue. De ahí, hablando de la púrpura de Shannon-Schonlein,
hablando en cambio de la púrpura de Genotion Lane, pues no, sí puede ser. Como aquí alguien decía, un dengue sin signos de alarma puede ser también que haya un dengue, ¿no? No necesariamente va a estar toditos con un estado hemodinámico inestable. Si toditos fuesen inestables en el dengue, o sea, imagínate la cantidad de personas hospitalizadas que hubiese por dengue. Y bueno, de la experiencia que me han contado mis compañeros, no todos se los hospitaliza. Si estuviese inestable hemodinámicamente. Claro, entonces no todos con dengue tienen signos de inestabilidad hemodinámica. Ya. Entonces mira, las otras opciones en cambio, para pensar en la púrpura de Genotion Lane. Esas en cambio, ves, ajá, mira, Andrés nos pone, te regresan los pacientes con dengue cuando los llevas al hospital. Claro, es que no todos están hemodinámicamente inestables. O sea, si es que estuviesen hemodinámicamente inestables, pues todos irían al hospital. Ajá, entonces no. No, no. Miren, en cambio para pensar en una púrpura de Genotion Lane, pues en cambio esa suele haber relacionado con IgA. Entonces, bueno, esta tiene igual algunas manifestaciones diversas, pero puede haber algunas lesiones purpúricas más que suelen ser palpables. Más que petequias puede haber púrpuras, por eso es púrpura de Genotion Lane, ¿no? Y el síndrome de shock tóxico estafilocócico, pues bueno, este suele relacionarse más a cuerpos extraños, ya por ejemplo a taponamiento de la nariz cuando hay hemorragias, por ejemplo también puede a tampones femeninos, también con síndrome de shock tóxico estafilocócico, pero esos son un poco más inestables, o sea, tienen igual rash cutáneo, mucha fiebre, están hemodinámicamente inestables, por eso es el shock tóxico, entonces no tampoco. Yo sí le voy más al dengue, verán. Pero sí, o sea, aquí más bien el diagnóstico, a pesar de que no menciona el antecedente epidemiológico que ustedes dicen de haber viajado a una región tropical, sí da más para dengue que para las otras. Sarampión no, ya dijimos por qué. La púrpura, pues son púrpuras más que petequias. Y el síndrome de shock tóxico estafilocócico, esos manes sí ni fregando están hemodinámicamente estables. Entonces, ese sí, ¿no? Entonces sí da más para dengue. Que pues esa es la respuesta, el dengue. Pero veamos, a ver, hagamos la comparación entre estas cuatro opciones, ¿ya? ¿Qué es lo que tiene cada uno? Entonces miren, las características clínicas del dengue, ¿ya? El dengue clásico tiene una enfermedad que parece una gripe con mialgias y artralgias, que es lo que ustedes decían, ¿no es cierto? Tiene dolor retroorbitario, que quizás podría ser lo que querían decir en esta pregunta con cefalea de predominio frontal, quizás es lo que decían, ¿no es cierto? Y la presencia de un rash, ¿ya? Y la presencia de un rash. El dengue hemorrágico, que claro, ahí ya estamos pensando en alguien que está un poco más grave, ¿no es cierto? Tiene un incremento de la permeabilidad vascular, tiene trombocitopenia menos de 100.000, sangrado espontáneo con shock, que aquí sí va a estar con shock, este otro brother no estaba, está más bien con un dengue clásico, ¿no es cierto? Y puede tener una prueba de torniquete positiva, con petequias luego de haber colocado el esfingomanómetro por 5 minutos. Y claro, al ser un virus no hay pues un tratamiento específico, sino son medidas de soporte. Ya, entonces, ese es del dengue. Veamos el sarampión. Ya, el sarampión. A ver, entonces miren, la presentación usual del sarampión dice que tiene tos, tiene coriza, que es lo que les decía, tiene conjuntivitis y eventualmente se pueden encontrar las manchas de Koplik, que son puntos en la mucosa bucal. Ya puntos entre, puede ser azules o blanquecinos, en la mucosa bucal. Y entonces este brother no tenía, o sea, tenía fiebre, pero no tenía tos, no tenía coriza, no tenía conjuntivitis y mucho menos mencionaban las manchas de Koplik, entonces no.
Y luego de que tiene este pródromo, 1 a 2 días después del pródromo, ocurre el rash maculopapular, que comienza en la cabeza y en el cuello y es de forma descendente, o sea, comienza cabeza, cuello y desciende por todo el cuerpo. ¿Ya? Entonces, bueno, no nos habían mencionado, ¿no es cierto?, de que tenga coriza, de que tenga tos, de que tenga manchas de Koplik. Y de hecho, aquí el rash de este paciente de la pregunta decía que era decía en el tronco y en las extremidades. No mencionaba que había comenzado desde la cabeza y el cuello. Entonces ya por eso, ¿no es cierto? Por eso más podría irse para la parte del dengue. ¿Ya? Bueno, estas pueden ser complicaciones y las 4 Cs del sarampión, que es la tos, la coriza, la conjuntivitis y las manchas de Koplik. Esto sí, no se olviden, las manchas de Koplik. Y bueno, yo me acuerdo de mis clases de pediatría que el doctor siempre decía que la tos siempre tiene que estar en estos brodericks que tienen sarampión. Entonces de ley tiene que estar con tos. ¿Ya? Y miren, esta es la evolución clínica del sarampión. Entonces, una fase de incubación de 6 a 21 días que puede ser asintomática. De ahí un pródromo de 2 a 4 días que tiene fiebre, tos, conjuntivitis, coriza y las manchas de Koplik. Y luego viene el exantema de 6 a 7 días, que es maculopapular. No hay, además, tampoco la otra característica que decía las petequias, que sí tenía la parte del dengue, ¿no es cierto? Y una recuperación en 7 días. Ya, entonces ese es el sarampión, ¿no es cierto? Es el sarampión. Ya. La púrpura de Henoch-Schönlein, en cambio, es una vasculitis leucocitoclástica mediada por IgA. ¿Cuál es la característica clínica? Que hay púrpura palpable, puede haber artralgias o artritis, dolor abdominal e intususcepción y puede haber también una nefropatía IgA. Los hallazgos de laboratorio, vamos a ver que puede haber un conteo normal de plaquetas y de estudios de coagulación, un incremento de la creatinina, puede haber hematuria, glóbulos, o sea, los cilindros de glóbulos rojos y proteinuria en la orina. Entonces, proteinuria, cilindros, hematuria, cilindros de glóbulos rojos. Y el tratamiento es de soporte con hidratación y AINES para la mayoría de los pacientes y hospitalización y dar glucocorticoides de forma sistémica en pacientes con síntomas severos. Entonces, claro, la púrpura de Henoch-Schönlein, igual en niños, puede estar presentándose después de una infección respiratoria superior y tiene la triada clásica de lesiones en la piel con púrpura palpable, puede haber artralgias y alteraciones abdominales, o sea, dolor abdominal debido a una intususcepción. ¿Ya? Y esto es una vasculitis secundaria a un depósito de inmunocomplejos. ¿Ya? Entonces, esa es la púrpura de Henoch-Schönlein. Y la última, que en cambio es la parte del shock tóxico de estafilococo, nos hace referencia a esta, miren. Dice, el síndrome del shock tóxico estafilocócico tiene fiebre, vómito, rash, descamación de la piel, shock y daño orgánico, que tiene en el laboratorio incremento de la ALT, AST de las bilirrubinas, que se asocia con un uso prolongado de tampones vaginales o también de realizar ¿cómo se llama esto? La compresión nasal. Ya. Eso. Y pues este se produce debido a la toxina del shock tóxico. Ya. Que lo que produce es un cross-linking entre los receptores de los T-cell receptors y los MHC2, ya en las células presentadoras de antígeno, y tienen esas características que ya mencionamos. Ya, entonces eso como tal. ¿Qué tal les pareció esa pregunta? Ya es un caso clínico, ¿no? ¿Qué tal les pareció esa pregunta?